se orientan más en base a las funciones que en los resultados y los procesos. Por eso está habiendo un proceso de transformación gradual que se está implementando dentro del Poder Judicial basada en procesos. Entonces, esta es una de las variaciones que hay. Entonces, tenemos una estructura funcional, departamentalizada, pero hacia lo que se quiere llegar dentro del Poder Judicial es a una nueva forma de estructuración basada en una organización por procesos. En este nuevo modelo de gestión que se está implementando, se identifican que entre algunas dependencias pueden existir algunas superposiciones, algunos conflictos en materia funcional, y se puede hablar también de duplicidad en cierto nivel de funciones, ¿no? Estas acciones, esta identificación de esas superposiciones o esa duplicación de funciones que se presentan en el fuero jurisdiccional, es necesario que se identifiquen y luego se eliminen, ¿no? Para ello, es necesario que podamos hacer la identificación, podemos hacer a través de un diagnóstico la identificación de cuáles son esas actividades que se superponen o se duplican y cómo podríamos eliminar estas superposiciones. Esto implica ejecutar una revisión de todos los procesos y procedimientos administrativos para eliminar todos aquellos trámites que no le generen valor al proceso y más bien lo hagan engorroso y lento. El objetivo central es que estos procesos se conviertan en procesos ágiles, sencillos y transparentes. Y aquí es fundamental el uso de las TICs como un mecanismo para poder darle esa velocidad, esa transparencia y esa agilidad a los procesos que se realizan dentro de las instituciones. Entonces, tenemos aquí que identificar dónde y en qué punto se encuentran esas superposiciones o esa duplicación de funciones. Hace poco, para hacer una analogía, hace poco se emitió una norma dentro al amparo de las facultades que ha tenido el Ejecutivo. Y esa norma, por ejemplo, establecía que las Fuerzas Armadas iban a apoyar en el rol del cuidado de la preservación del orden interno a la Policía Nacional. Vamos a hacer un pequeño recuento, que es uno de los casos más visibles, más palpables, en los cómo se encuentra, o sea, cómo se puede identificar esta superposición de funciones de instituciones, ¿ya? En el caso específico, por ejemplo, del orden interno, de acuerdo a sus leyes orgánicas, la Policía Nacional tenía a su cargo la preservación del orden interno. Es la principal función, ¿verdad? O sea, la lucha por la seguridad y preservación del orden interno. Esa que era su función, sin embargo, con la realidad, cuando se produjo
la insurgencia del terrorismo, en la década de los 80, la policía fue rebasada en su rol. Entonces, ese rol que existía o que tenía presente en de la policía, que era el rol de la preservación del orden interno, ha sido rebasado, ha sido avasallado ante la realidad, y porque tenía que dedicar los efectivos que tenía, el grueso de los efectivos que tenía, lo dedicaban a la preservación del orden interno, con el desplazamiento de personal, de efectivos a las zonas de emergencia, a las zonas rojas, para eh, desarrollar su función en este caso. Entonces, y como había bajas de efectivos, morían las personas, se generaban atentados, entonces el grueso de la atención se centró en la preservación del orden frente a la amenaza del terrorismo. Cuando eso ocurrió, la Policía Nacional comenzó a descuidar su rol eh, primigenio, su rol vinculado a la seguridad del orden interno. Entonces, en forma espontánea, fueron apareciendo servicios alternativos y fueron formalizando posteriormente estos servicios de eh, seguridad interna. Primero aparecieron manifestaciones de vigilantes privados, y luego, con el transcurrir del tiempo, aparecieron los famosos serenos. Las municipalidades comenzaron a organizarse ante el vacío que había, crearon sus cuerpos de serenazgo, y en algunas regiones eh, también eran llamados como serenazgo o como guardias regionales. Entonces, ante un hecho fáctico, ante un hecho de la realidad, ante la imposibilidad de preservar el orden interno, porque estaban dedicándose fundamentalmente a la lucha contra la subversión, en la práctica ocurrió un traslado de funciones, o sea, fácticamente ocurrió un traslado de funciones hacia otros organismos, otros entes, ya sea la vigilancia privada, el serenazgo municipal o las guardias regionales que se implementaron, guardias o serenazgo regional que se implementó simultáneamente. Entonces aquí vamos a observar que por un lado tienes el cuerpo especializado, el órgano especializado que estaba en la Policía Nacional, y luego tienes estos otros cuerpos que van apareciendo, por ejemplo, la vigilancia privada, y luego los serenazgos distrital, provincial y regional, las guardias regionales o serenazgo regional. Entonces, fíjate cómo esta deficiencia, esta falta de eficacia y también por producto de nuevos desafíos, hizo que el cuerpo especializado en la preservación del orden interno, que era la policía, fuese rebasado, y otros órganos del Estado, otras dependencias del Estado, y paulatinamente fueron cumpliendo las funciones que tenía la Policía Nacional. Y en este desorden hemos tenido que se genera pues una duplicidad de funciones. Esto es dentro del propio Estado, comienzan a aparecer órganos o dependencias que comienzan a generar duplicidad de funciones. Esto vamos a observar a lo largo de las diversas actividades. Vamos a encontrar cómo entre diversos órganos del Estado
se comienza a generar una especie de competencia o comienzan a ejecutar las acciones que están enfocadas en el mismo tipo de público objetivo o en el mismo tipo de administrado. Comienzan a sin querer generarse estas duplicaciones y estas superposiciones de funciones. Entonces, el análisis de esto es necesario a la luz también de lo que está ocurriendo hoy. O sea, fíjate cómo, si bien por un lado te indica la norma, todo este proceso de modernización indica que deben evitarse y eliminarse superposiciones o duplicación de funciones, pero cuando ocurren hechos fácticos, hechos de la realidad, eh, y la realidad supera a lo que está formalizado o lo que está legislado, en la práctica comienzan a ejecutarse esas acciones. ¿Sí? Y nuevamente voy con el tema del orden interno, porque ya teniendo esa noción de que hay un serenazgo, una guardia regional, un serenazgo distrital, un serenazgo provincial, y existe vigilancia privada, existe la Policía Nacional. Ahora, adicionalmente, se dispuso por un periodo de tiempo que las Fuerzas Armadas también participasen en la preservación del orden interno. Si te das cuenta, está habiendo una superposición de funciones, se están encomendando la misma función a diversos cuerpos del Estado, a diversas entidades del Estado. Esto porque la realidad ha rebasado lo que estaba previsto. Pero lo que hay que tener en cuenta es que no necesariamente todos estos cuerpos que están operando tienen la misma nivel tienen el mismo nivel de especialización y eficacia y están preparados para las acciones en específico. Es decir, si se ponen a las Fuerzas Armadas a cumplir el rol que le compete a la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas tienen una formación, tienen una preparación y tienen un campo de acción. Y eso es lo que hemos visto, lamentablemente, lo que ha ocurrido con la realidad actual. O sea, a las Fuerzas Armadas se les ha puesto a tratar de preservar el orden interno, pero la formación y la preparación que tienen las Fuerzas Armadas identifica básicamente a la eliminación del enemigo o el elemento amenazante. Entonces, eso es una formación totalmente distinta a la formación que tienen en la Policía Nacional, en las que se les prepara para lidiar con población civil. Entonces, las Fuerzas Armadas están preparadas para otro tipo de escenarios en los que fundamentalmente su formación consiste en identificación del elemento amenazante o el enemigo y la eliminación. Es decir, el objetivo de las fuerzas del orden es eliminar la amenaza o eliminar la situación amenazante. Entonces, definitivamente el accionar es diferente, ¿no? Y así como hemos visto esta superposición y duplicidad de funciones en la preservación del orden interno, debido a que había demasiada carga procesal y era necesario impulsar la celeridad y todo lo demás, las funciones que antes le correspondían a los juzgados están siendo trasladadas o han sido trasladadas a otras instancias. Por ejemplo, en materia civil, se permite que algunas acciones, por ejemplo, algunos procesos que antes se ejecutaban exclusivamente en el fuero judicial, sean trasladados a otro tipo de fueros, otro tipo de instancias. Por ejemplo,
la vía notarial. Esto, que antes era la excepción, y poco a poco ha habido más procesos que se están trasladando hacia procesos en la vía notarial. Entonces, esa es otra característica también que hemos visto que ha comenzado a difundirse. Adicional a ello, vamos a tener también la presencia de fueros alternativos o fueros previos, por ejemplo, en el caso de la conciliación. Hay procesos que previamente tienen que pasar un proceso de conciliación. Y se les ha dado a por ejemplo, a los acuerdos llegados en vía conciliatoria, el mismo nivel de una resolución de cosa juzgada en el fuero judicial. Entonces, todo esto, todas estas situaciones, pero todas estas situaciones de transferirle a otros órganos o dependencias, incluso a dependencias que corresponden al sector privado, en realidad obedece a una realidad específica, a una realidad concreta que está vinculada con dificultades para poder atender los casos en la vía jurisdiccional. Así como en la policía, frente a nuevos escenarios, nuevos cambios, se vieron envueltos en un proceso turbulento y no se daban abasto para preservar el orden interno por el efecto del fenómeno de terrorismo que hemos mencionado anteriormente. De igual manera, en el caso del Poder Judicial, muchos de los procesos que debían ejecutarse en el fuero judicial, debido a la lentitud, debido a la carga procesal y a toda la problemática que ha habido, ha generado que se presenten iniciativas y luego se conviertan estos en proyectos de ley y se aprueben en el Congreso o en el Ejecutivo, y para que se puedan atender en otras vías diferentes a la judicial, se puedan atender algunos procesos en específico. Por ejemplo, los temas de sucesiones, los temas de familia, en algunos casos o casos específicos pueden ser tramitados a través de la vía notarial, por ejemplo. ¿Ok? Este es un poco para explicar a qué se refiere este tema de superposición y duplicación y cuál es el origen para poder entender y comprender lo que ha ocurrido en otras instituciones y también lo que podría ocurrir dentro del Poder Judicial. Entonces, esto es parte de la problemática. Entonces, es necesario realizar algunas acciones, por ejemplo, establecer, por ejemplo, ¿Aló? ¿Y la cosa? ¿Se prendía la tabla? ¿Aló? Tabla de multiplicar. Su audio está abierto, Blanca, por favor, puede apagar. Gracias. Bien, entonces, dentro de este aspecto, en este proceso de implementación de las reformas, en estas reformas que van a tener en cuenta la transformación del fuero judicial y fiscal, hay elementos que son fundamentales para que hacer que todo comience a agilizarse. Hay algunas condiciones elementales, por ejemplo, como la conectividad. La conectividad implica un sistema que esté interconectado electrónicamente en todas las oficinas del judicial con
a través de aplicativos informáticos que permitan conocer en tiempo real las necesidades y los requerimientos de los órganos jurisdiccionales. Esto paulatinamente está implementándose, paulatinamente está desarrollándose y también implica que las diversas dependencias del Poder Judicial tengan que acondicionarse porque ahora las áreas usuarias, por ejemplo, ya en varias entidades tienen un acceso para que puedan hacer sus pedidos, o sea, puedan formular sus cuadros de necesidades con una provisión anual, hagan la proyección de sus necesidades en forma anual y puedan realizar los procesos de planeamiento, requerimientos, necesidades por este medio. Todo esto a través de aplicativos que se están implementando para mejorar los procesos de planeamiento y organización en las entidades. Entonces, esto que antes era prácticamente una actividad que se obviaba o descuidaba porque no había un proceso de planeamiento basado en necesidades, sino en listados, hoy día está en franco proceso de implementación. A futuro, todos los requerimientos para el año judicial a futuro van a registrarse en un aplicativo y va a ser la base del presupuesto que van a manejar las instituciones. Ese va a ser el mecanismo, no va a haber otro, ¿no? Ahora estamos en proceso de despliegue e implementación. Otro aspecto esencial es la supervisión y monitoreo y evaluación de procesos. Este es un elemento fundamental para la incorporación en la estructura del sistema de gestión administrativa del Poder Judicial. Se tiene que hacer un seguimiento y monitoreo y supervisión por materias a todos los procesos judiciales a cargo de los órganos jurisdiccionales. Este monitoreo implica, por ejemplo, el establecimiento previo de metas que permitan hacer una medición, primero definir cuáles son los objetivos que la institución espera alcanzar, se cuantifican esos objetivos y se traducen en metas y se puede efectuar la medición para ver sobre lo que se ha planeado cuánto se ha avanzado. Por eso se pone de relieve este elemento de la supervisión o monitoreo y evaluación de procesos. Todo esto implica que yo tenga definido cuáles son mis procesos, cuáles son la secuencia de las tareas o actividades que tengo que realizar para que se ejecute mi proceso. Y también hay que supervisar que estos procedimientos se cumplan y estos procedimientos se plasman en un documento de gestión que es el flujograma de los procesos. Con esto yo sé cuáles son las etapas, los pasos que debo ejecutar para cumplir con un determinado proceso. Estos procesos deben ser eficientes y deben ser con celeridad. Entonces, en este proceso intervienen, o sea, para que yo pueda, por ejemplo, trabajar, está por un lado el juez y por otro lado el personal que trabaja en el despacho. Y también habrá adicionalmente dentro del Poder Judicial un área administrativa que facilita
o provee lo que se requiere en las instituciones, ¿no? Eso es más o menos lo que tenemos. Y en los respectivos órganos de gestión y en las cortes. Y verificando del cumplimiento en cada despacho, en cada despacho judicial conforme a la realidad concreta que tiene, ¿no? Y va de la mano también con el fortalecimiento del área informática. No solo, y a veces acá se confunde pensando que solamente son renovación de equipos, cambiar con nuevas computadoras, ¿no? Sino más que solamente cambiar computadoras o equipos, es un soporte para la modernización de la gestión administrativa. Y ya se han dado pasos fundamentales. El primer paso es el expediente judicial electrónico, que primero se ha implementado en el área, en la materia penal, pero va a haber también, está ahora en pleno proceso de desarrollo del expediente judicial electrónico para procesos no penales. Y esto va de la mano con el despacho judicial electrónico. Por un lado está el expediente, que corresponde a un caso específico donde se van añadiendo en forma electrónica los escritos, los escritos, las resoluciones y todo lo demás, y eso forma parte integrante del expediente. Y por otro, tenemos el despacho judicial, que eso es lo que corresponde a la judicatura. A través de los aplicativos se puede ver el estado de los casos, el seguimiento, si hay demoras, si hay retrasos, desde cuándo está en una determinada instancia o en una determinada etapa y así sucesivamente. Y esto está vinculado a los procesos de modernización en la vía jurisdiccional. Entonces, hay modificaciones, cambios importantes que se están ejecutando en los procesos jurisdiccionales. Primero vamos a ver cuáles son estas áreas de cambio, de transformación que se están vivenciando ya en el Poder Judicial, y luego vamos a revisar y adjuntar en el propio portal del Poder Judicial, viendo cómo esto se traslada, cómo se visualiza en los documentos de gestión que tiene el Poder Judicial y que son de acceso público, ¿no? En primer lugar, tenemos a la nueva ley procesal del trabajo. Está conforme al cronograma de implementación de la nueva ley general de trabajo, la nueva ley procesal del trabajo. El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial aprobó y estableció un cronograma de implementación, y esta ya se ha desplegado en diversas cortes a nivel nacional. Fue uno de los primeros referentes. El segundo está vinculado a la oralidad civil. En este caso, el proyecto piloto de la oralidad civil se implementó en Arequipa y debió llegar al 100% en los distritos judiciales en el año 2021. Algunas cosas se han atrasado producto de la pandemia, y
no ha permitido el despliegue de todo lo que estaba previsto y ha habido un ligero retraso en el cumplimiento de todos estos proyectos, pero son los que tienen marcado y deben completarse ahora. Luego, también tenemos el nuevo Código Procesal Penal, y ya en el 2019, antes de la pandemia, se implementaron en 33 distritos judiciales, implementando el nuevo Código Procesal Penal a fin de dotar de garantías y celeridad y transparencia en el proceso penal. Antes, una crítica que se hacía al proceso penal era que a veces el proceso penal era tan largo y se dilataba tanto que en muchos casos se generaba la prescripción, porque excedía a veces al tiempo para algunos tipos penales. Entonces, ha habido más de un caso en los que el proceso ha durado tanto que al final terminaba muchos de estos procesos en prescripción, ¿no? Entonces, con el nuevo Código Procesal Penal se busca dotarle de mayor celeridad y con las garantías respectivas y transparencia del proceso para que pudiese ejecutarse el proceso penal. Otro aspecto que va en estas líneas de transformación es la oralidad en los casos de familia. Entonces, hay un proceso para que se garantice y se pueda desplegar la oralidad en los procesos de familia. ¿Y por qué la oralidad? Porque sobre todo las personas, las partes que estaba solicitando, por ejemplo, el reconocimiento de alimentos, por ejemplo, en muchos casos no tenía los recursos para presentar escritos ni poder hacer valer sus derechos, porque esto significaba una onerosidad más alta, y precisamente la parte que no recibía el apoyo con la asignación familiar, o sea, el pago de la pensión de alimentos, era la parte más vulnerable en estos procesos de familia. Entonces, se vio como un mecanismo de fomento o de la implementación de esta oralidad, como un mecanismo para darle mayores facilidades a las partes que tenían, por así decirlo, más desfavorecidas en los procesos en la vía judicial, ¿no? Entonces, se pensó en este modelo, como un modelo que garantizaba que los administrados pudiesen tener una mejor perspectiva para acceder a sus derechos. Bien, dentro de esto, para lograr estos fines que estamos viendo, o sea, se generó una serie de innovaciones a nivel tecnológico. Una de estas eran de los expedientes judiciales electrónicos para procesos no penales y expedientes judiciales para procesos penales. Se ha desarrollado ya un sistema que permite primero registrar
las demandas y luego permite hacer el procesamiento, recibir los escritos de las partes, y estas se pueden enviar por medio electrónico, y estos se incorporan al expediente judicial, se incorporan en forma electrónica. Antes las partes enviaban documentos físicos, y estos documentos físicos luego se tenían que anexar al expediente principal. Ese expediente principal se anexaba cosiendo estos documentos adicionales, cosiendo y realizando la incorporación al expediente principal. Hoy día se va a ejecutar de igual manera la inclusión al expediente cuando un abogado, por ejemplo, presenta un escrito, y este escrito forma parte del expediente, entonces este se va a añadir al expediente. Este añadido hoy día se hace en forma electrónica, ya no se hace en forma física como antes que se cosía el expediente, sino se va a incorporar en forma electrónica. Entonces todas las actuaciones, ya sea la resolución del juez, los escritos de las partes, de cualquiera de las partes, o cualquier otro elemento de incorporación que tenga la Fiscalía, la Procuraduría, etcétera, todo esto se incorporan al expediente. Esto que se avanzó para el expediente judicial electrónico penal, también ahora se está expandiendo a los procesos no penales. Entonces está implementando un expediente judicial electrónico para procesos no penales. Entonces hay un programa para inversión que está vinculado precisamente con el expediente judicial electrónico. ¿Ya? Esto actualmente es parte de lo que se ha ya implementado dentro del Poder Judicial. Esto que se inició con el área penal, ahora se está trasladando a los procesos laborales, a los procesos contenciosos administrativos y a los procesos civiles, a la oralidad civil. Entonces, si ustedes han tenido referencia del expediente judicial electrónico que estaba en el campo penal, eso también se está trasladando ahora a los procesos laborales, contenciosos y administrativos y a la oralidad civil. Ojo, a futuro, algo que es sumamente importante es que ya paulatinamente va a haber un cambio de los documentos. Para que esto se pueda concretar, se requiere, por ejemplo, que actualmente todavía se permite a los abogados que escaneen su firma, o sea, que hagan el documento, lo escaneen, lo conviertan en un PDF y luego lo suban al sistema, ¿no? Pero ya hay una iniciativa, y esto está en proceso, para que a futuro todos los escritos que presenten los abogados tengan que validarse con su DNI electrónico, ¿ya? Así como ahora, en todas las instancias del Poder Judicial, perdón, del Poder Ejecutivo, a nivel de los ministerios, ya los funcionarios están firmando digitalmente, con su firma digital validada su firma digital está validada por un certificado digital que se incrusta en los documentos, así como hay esas firmas que las que ya no firman en forma manuscrita, sino lo hacen en forma electrónica. Igual hay un proyecto para que todos los abogados a futuro ya no firmen físicamente los documentos, los van a ingresar por sistema, sino los van a tener que firmar digitalmente. Entonces, fíjate este tema que es sumamente importante. Entonces, y eso que se viene por los abogados después paulatinamente va a ir incorporándose al resto
de personas que intervienen en un proceso judicial. Por ejemplo, cada accionar de los que intervienen actualmente en el proceso judicial son el juez, el secretario o los magistrados, dependiendo de las instancias. Entonces, a futuro, la firma o refrendo de lo que se haga debería estar plasmado en medios electrónicos, con firmas digitales. Todavía eso está en proceso, está en evaluación, pero es parte de lo que se viene. Similar, si ustedes ven ahora en cualquier instancia del Ejecutivo, fundamentalmente los ministerios, ya los funcionarios no firman los documentos. Quien va a firmar es una firma digital. Vamos a encontrar diversos documentos dentro de la administración pública en las que ya no existen las firmas físicas, sino todos se convierten en firmas digitales, ¿no? Esto es parte de este proceso de cambio y seguramente va a llegar pronto a estas instancias. ¿Ok? El segundo punto es que se tiene que establecer un gestor de proyectos y un asistente administrativo para los proyectos de la Academia de la Magistratura. En la Academia de la Magistratura también están habiendo procesos de cambio, todo está ya digitalizado, las capacitaciones se encuentran plasmadas en una plataforma y hay un registro de los participantes, hay un sistema que se ha implementado para hacer el seguimiento de la gestión de las capacitaciones. Entonces, en este sistema te permite identificar quiénes han participado, si aprobaron o no, si fue el programa de formación que han tenido, entonces todo eso sale registrado, ¿no? Es parecido al CISCA. En Servir también se ha implementado un sistema de capacitación de personal, sistema de capacitación de personal, en el que se registra, primero se identifican las brechas, se hace un análisis del diagnóstico y se identifican las brechas y sobre eso se ejecutan las capacitaciones. Entonces, todo esto forma parte de un sistema, primero para hacer un diagnóstico, luego diagnóstico sobre recursos humanos, luego se identifican las brechas y en el plan de capacitación se establecen las prioridades en función a las brechas detectadas, ¿no? Entonces, ese proceso también está en implementación en la Academia de la Magistratura. Luego va a haber un proceso de modernización para todos aquellos procesos que estén vinculados a familia, tránsito y seguridad vial. Aún está en proceso de desarrollo. Tránsito es un tema complejo, tiene que haber todavía una integración con todo el sistema, pero es algo que está trabajando. Familia se va a integrar también con el registro de deudores. Hay un proceso de integración que pasa también por la implementación de la oralidad en los procesos de familia, ¿no? Entonces, es otro rubro también importante, ¿no? Y luego tengo los procesos de modernización vinculados al despliegue y de aplicativos, al desarrollo de aplicativos para el área laboral, comercial y constitucional. Esto está en pleno desarrollo, así como se ha implementado en el tema penal, están trabajándose ya en el Poder Judicial
aplicativos para el área laboral, comercial y constitucional. Están en pleno proceso, ¿no? El repositorio de jurisprudencia, eso ya existe actualmente, se está perfeccionando eso. Hay algunos problemas aquí. Déjenme un segundo, voy a dejar de compartir y voy a cambiar al compartido general. Aquí existen algunos problemas. Por ejemplo, voy a entrar ahora, en este momento a un repositorio. Un segundo, voy a compartir toda mi pantalla para que lo puedan. Voy a poner toda la pantalla para que lo puedan ver, para que puedan ver toda la secuencia. Aquí. Entonces tengo el repositorio de jurisprudencia. Acá está la jurisprudencia del Poder Judicial. Y esta jurisprudencia se encuentra sistematizada, ¿no? Este es un enlace. Le voy a pasar a la doctora Beatriz para que lo pueda compartir. Un momento, por favor. Y este es el repositorio de jurisprudencia. Hay el repositorio general y también puedo ir a la opción del repositorio especializado, ¿no? Tengo de la Corte Suprema y la Corte Superior. Y acá puedo ver también las materias. Fíjense cómo ya se está sistematizando todo. Tengo el civil, comercial, constitucional, contencioso administrativo laboral, contencioso administrativo previsional, contencioso administrativo a nivel general. Tengo también de familia, penal, tutelar, laboral y así. Y revisión de proceso coactivo. Entonces, estas son las especialidades y también puedo identificar, por ejemplo, por precisión de delitos. Todo esto por pretensión o delitos, ¿no? Recuerden que todo esto se inició con el tema penal, era lo más agobiante. ¿Y por qué lo más agobiante? Porque hay gente en las cárceles que están dentro de las cárceles y en algunos casos todavía no tienen una sentencia. Entonces están años en prisión sin que todavía se haya emitido una sentencia. Y eso es un problema. Adicionalmente también esta lentitud en el Poder Judicial generó que con las detenciones preliminares, preventivas y las detenciones de las personas que estaban previas al juzgamiento, más las que ya están sentenciadas, se genera todo un tema de hacinamiento, ¿no? Eso vimos en las sesiones anteriores, cuando vimos la estadística de las personas que estaban ya en penales, se ha tuburizado los penales. Entonces, aquí le pongo, por ejemplo, voy a buscar feminicidio. Voy a buscar, por ejemplo, feminicidio, voy a buscar aquellas que corresponden a la Corte Suprema y le voy a dar buscar. Voy a darle buscar. Claro, son pocos datos que he puesto, pero estoy tratando de buscar todas las que correspondan a este tipo de casos, ¿no? Entonces, tengo, por ejemplo, estas, que están, bueno, tengo una serie de casos que me salen. Todos estos son de violación. Vamos a buscar uno en específico. Quiero buscar, que esto es parte de lo que ya se ha implementado, la jurisprudencia que tenemos acá. Entonces, voy a buscar feminicidio y a ver si lo ubico. Bien, y acá tengo algunos casos y acá tengo parricidio y feminicidio y así sucesivamente. Entonces ya tengo ejecutorias supremas, puedo
comenzar a filtrar más, ¿no? Pero en todas aquellas en las que exista algún tema en específico, me va a lanzar toda esta jurisprudencia. La primera, por ejemplo, que tengo, puedo ver la ficha. Acá está, esta es la ficha. Fíjense cómo está sistematizado: fecha de resolución, tipo de resolución, fallo, sentencia, nula, y fundamentos adicionales, la sumilla, y acá tengo todo el resumen, ¿no?, de la fecha. Tengo el feminicidio, y también puedo, vamos a retroceder, también puedo ver, aparte de la ficha que la he visualizado, puedo ver la resolución. Entonces, abro y puedo ver aquí la resolución. Eso es lo que indicaba. Por ejemplo, esto que vemos aquí, esta es una firma digital. Esta que vemos acá, Corte Suprema, Sistema de Notificaciones Electrónicas, corresponde a una firma digital. Firma digital. Acá también tengo otra firma digital, esta que estamos hacia el lado superior izquierdo. Esta es la firma digital del vocal supremo, Pruceo Salas Ricardo Alberto. Acá está, esta es su firma digital, está firmando digitalmente. Luego tengo también la firma de otro vocal, de Palacio, del Castañeda Otno Susana Inés, y del vocal supremo Pacheco Huancas Iris Estela, ¿no? Y así. Esos son los vocales supremos. Y bueno, acá tengo la resolución autor del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en feminicidio en grado de tentativa. Este no ejecutó, sino fue en grado de tentativa, con circunstancias agravantes en estado de ebriedad. Antes la ebriedad era un atenuante, ahora es un agravante. Acá está la persona que ha sido agredida, y así sucesivamente. Acá tiene la reparación civil, ¿no? 4.000 soles de reparación civil. Y bueno, acá tienes toda la resolución. Este es el sistema de jurisprudencia. Entonces nosotros podemos tener acceso a la jurisprudencia. Ya está en proceso de desarrollo, y ya se puede consultar no solamente los que están en materia penal, sino también en otras materias. En este caso yo he puesto específicamente feminicidio, y ese es un término que se asocia directamente a un tema penal, por eso me está votando los temas penales. ¿Ya? Eso es lo que se corresponde al repositorio de jurisprudencia. Este es algo que ya ustedes pueden encontrar en este sistema. También está ya en fase de implementación el sistema de estadísticas. El sistema de estadísticas es fundamental para ver, por ejemplo, la productividad, la producción, por ejemplo, de los jueces. Entonces, con eso se puede ver si tiene procesos pendientes, tiene procesos por resolver, cuántos expedientes han sido derivados al despacho, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué ocurre? Antes, de repente, se ingresaban expedientes y iban específicamente a un solo juzgado, ¿no? Ahora no, ahora tienes esta ventaja de que hay una distribución y que el proceso es más transparente, más claro, y te permite generar reportes. Esos reportes estadísticos que te maneja el sistema son importantes también para la toma de decisiones en el poder judicial. Entonces,
esto va a permitir identificar, por ejemplo, la producción de jueces, cuántos procesos resuelven, cuántos procesos lo desarrollan, y también permite establecer con esta información los mapas de calor, por ejemplo, para desalojos, adopciones, casos comerciales, así similar a lo que hemos visto, estos mapas de calor, donde se producen mayor cantidad de casos de criminales, pues, de crímenes, por ejemplo, que lo veíamos con el Data Crimi, y ahí vamos identificando cuáles eran las zonas o los mapas de calor del delito. Igual se están desarrollando estos tableros de control o tableros de comando que me permiten mejorar las prestaciones de los servicios jurisdiccionales en base a la data en específica que se tiene, ¿no? Entonces, todo esto forma parte del proceso de transformación y modernización y de digitalización de los procesos judiciales. De igual manera, también se está sistematizando todo lo que es la justicia itinerante, ¿no? A nivel nacional. Entonces, estos son los elementos esenciales que estamos viendo. Ahora, estos procesos de modernización vinculados a los procesos jurisdiccionales tienen, en primer lugar, como objetivo identificar y proporcionar acceso a la justicia. ¿Qué significa esto? Que debe haber acceso a la justicia para todos. Acceso de todos a los beneficios de la justicia, del asesoramiento legal, judicial, en forma adecuada, a la importancia de cada tema o asunto sin costo o con costos accesibles por parte de todas las personas físicas o jurídicas, sin discriminación alguna de raza, sexo o religión. Entonces, ¿y por qué? Y recuerden, en el punto anterior vimos un tema que era muy interesante, que es el sistema de la justicia itinerante. ¿Qué cosa es el sistema de justicia itinerante? ¿Qué cosa plantea el sistema de justicia itinerante? Precisamente a esta corresponde y está vinculado al primer punto. Es posibilitar el acceso de todos a la justicia. Entonces, ¿qué ocurre? A diferencia de nosotros que vivimos fundamentalmente en la ciudad capital o en las zonas urbanas, desplazarnos para ir a un juzgado puede significar un costo de transporte, tiempo, desplazamiento. Pero normalmente eso está dentro del rango de las actividades habituales. Para cualquier actividad que tengamos que desarrollar, por ejemplo en Lima, nos trasladamos de un lugar a otro, y eso significa un costo de desplazamiento. Esas cosas que para nosotros pueden ser normales, desplazarnos, ir, y se genera un costo, ¿no? Genera un costo. Sin embargo, esa misma acción para alguien que quiera desarrollar un tema, que quiera acceder a la justicia al interior del país, es sumamente costoso, es oneroso. Es oneroso porque primero no existen los medios de transporte como los que nosotros tenemos. Para algunos lugares, algunos pueblos, los vehículos salen a cierta hora y retornan a cierta hora. Y no necesariamente todos los días existen la posibilidad de movilizarse. Más aún, si nos trasladamos a zonas rurales de la sierra o de la selva,
son los que menos posibilidad tienen de acceso a la justicia, por las implicancias de los costos, no tanto del proceso, sino de los costos de desplazamiento, transporte y todas las actividades conexas para poder hacer valer su derecho. Y una persona, en muchos casos, tiene que trasladarse, si hubiese un medio, o tiene que trasladarse a pie, o con caballo, o salir de un punto hacia otro, que implica el desplazamiento y costo. Tiene que pernoctar, en muchos casos fuera, o tiene que alimentarse fuera, y eso significa un costo también adicional para la persona, que escapa muchas veces del presupuesto familiar que tiene. La persona puede tener algunos elementos de riqueza, puede tener puede tener ganados, puede tener animales, pero no necesariamente tiene dinero en efectivo que se requiere para estas acciones en específico. Entonces, eso representa un factor limitante para el acceso a la justicia. Por eso se implementa lo que es la justicia itinerante. La justicia itinerante, que es parte de las acciones que tiene el Poder Judicial. Entonces vamos a ver acá, justicia itinerante, el sistema de justicia itinerante, lo vamos a buscar y vamos a verificarlo en el Poder Judicial. Vamos a ver aquí, justicia itinerante, Poder Judicial. Entonces, nosotros vamos a encontrar en el Poder Judicial, es un servicio. Esta es la resolución que crea el protocolo de justicia itinerante. Vamos a agrandarlo aquí para que lo puedan ver. Y en el 2017, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial aprueba el protocolo de justicia itinerante para el acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad. Entonces, esta es la resolución que aprueba precisamente la atención de justicia itinerante, ¿no? Este es el protocolo y forma parte de estos elementos fundamentales para la atención. Por ejemplo, el proceso de incorporación de la justicia itinerante, se elabora un protocolo de justicia que tiene que ver la elección de los lugares identificados como de escasos recursos económicos en situación de pobreza o pobreza extrema, y la selección de la población que reside en estos lugares. La difusión de las actividades de justicia itinerante que deben contener lugar y fecha y horarios establecidos de la visita de los operadores de justicia. Realización de la campaña itinerante de promoción y divulgación de los derechos del ciudadano en aquellos lugares. Instalación de la mesa de partes itinerante que debe incorporar funcionarios especializados en la materia. Procedimiento para la aplicación de justicia itinerante para el desarrollo de las diferentes etapas del proceso judicial, desde la presentación de la demanda, la notificación, la audiencia itinerante y la celebración de los actos judiciales hasta la emisión de la sentencia de ser el caso. Ojo, esto, por ejemplo, llevado a esos pueblos alejados, es un elemento sumamente importante. En muchos casos, los delitos que puedan ocurrir al interior nunca se formalizan o nunca se materializan, nunca hay una acción efectiva de la acción jurisdiccional, debido a que las personas, por el nivel de pobreza que tienen la dificultad de poder desplazarse hacia las capitales de provincia, donde normalmente funcionan la justicia común, ¿no? Este es uno de los problemas, entonces, y esta es la resolución. Bueno, acá está la justificación y todo lo demás, y el protocolo en específico para la justicia itinerante, ¿no? Todos los detalles están acá en esta resolución que aprueba el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. ¿Ok?
Entonces, el primer punto, posibilitar el acceso para que las personas puedan hacer valer sus derechos, darle las facilidades. No esperar que las personas vengan al Poder Judicial, sino salir al encuentro de la población. El segundo punto es garantizar que las personas puedan hacer oír su voz, ejercer sus derechos, hacer frente a la discriminación o hacer que rindan cuenta a los encargados de las adopciones de las decisiones. Este es un mecanismo. Y ese mecanismo está vinculado también con la adopción de la oralidad. Entonces, antes no se le escuchaba a la persona, no, se remitía o se suscribía fundamentalmente a la presentación de escritos, y hoy día no. Se está incorporando la oralidad. El tercer punto es garantizar la obtención de una respuesta satisfactoria ante la vulneración de derechos sin distinción de raza, sexo, identidad sexual, ideología política o creencia religiosa. Esto es una garantía. La implementación de los sistemas que está haciendo el Poder Judicial busca generar alertas. Cuando tú tienes un caso y ha tardado mucho, hay un expediente y este expediente no ha tenido atención, hay un sistema de alertas que garantizan que se pueda tener una respuesta satisfactoria sobre los derechos que está reclamando la persona. Y luego garantizar el monitoreo, el seguimiento y monitoreo del proceso contando con la asistencia jurídica necesaria y logra la decisión judicial de ser efectiva. Esto igual, o sea, el sistema que permite, por un lado, alertas, permite hacer el seguimiento, pero también permite monitorear la actividad jurisdiccional. O sea, ver en qué casos no hay un pronunciamiento, te manda algunos sistemas como de alertas para comenzar a chequear o revisar por qué ese proceso en específico no ha avanzado, ¿no? Entonces, todo esto corresponde al acceso a la justicia, pero también corresponde al acceso a la justicia la posibilidad de acceder a conocimientos, al ejercicio y defensa de sus derechos a través de los servicios de justicia que sea rápida, expeditiva y ágil, ¿no? Incluyendo, por supuesto, a aquellos grupos que pues, sean vulnerables, ¿no? ¿Cuáles son los grupos vulnerables? La población que tiene pobreza o pobreza extrema, por ejemplo. La población también es vulnerable cuando sus lenguas, tiene lenguas originarias y no domina plenamente el idioma español, es una situación que le pone en situación de vulnerabilidad. Luego, priorizar la defensa de los derechos de las personas ante la existencia de violación de los derechos humanos. Este es otro elemento, precisamente. Ojo, este tema de violación de los derechos humanos es fundamental, ¿ya? Esto no solamente va a estar vinculado a algo que le corresponda al gobierno, sino también va a trascender, va a ir más allá de solamente el gobierno y está vinculado a derechos fundamentales que han sido pactados en cumbres internacionales y por las cuales el Perú y el gobierno se obligan a defender los derechos humanos. La eliminación de las barreras como el lenguaje, el desconocimiento, la ausencia de representante legal y en general todas aquellas que alejen a las personas que no vean el sistema con desconfianza, lejano o inaccesible. Entonces, aquí, por ejemplo, en el tema del lenguaje, las personas que no dominen el idioma tienen que tener un intérprete. Esto es un derecho fundamental.
La persona no puede si no domina el idioma y no le han puesto un intérprete, puede alegar este elemento como una vulneración a sus derechos fundamentales y estaría afectando a su derecho a la legítima defensa. Otro aspecto también muy, muy importante es la representación legal. Si la persona no tiene un abogado, entonces el Estado debe proveerle el abogado de oficio. ¿Eh? Debe proveerle el abogado de oficio. Entonces, son acciones fundamentales que estas están desplegando actualmente. Y la alfabetización de personas jurídicamente y conciencia sobre la existencia de sus derechos y la forma de tutela, cómo defender sus derechos. Entonces, tenemos la alfabetización jurídica, que es fundamental para este caso. Bien, y luego vamos a ver como segundo elemento, hemos visto el acceso a la justicia como un elemento. Entonces, la persona tiene que garantizarse que pueda acceder a la justicia, pueda tener los recursos, pueda tener un abogado. Si no tiene el abogado, hay que ponerle el abogado de oficio, pueda tener su proceso en su idioma, por ejemplo, si es un quechua hablante o si es un achaninca, hay que garantizarle que tenga la asistencia y que pueda tener un intérprete para que pueda hacer valer sus derechos, ¿no? Sobre todo en materia penal, eso es fundamental para asegurar el acceso a la justicia sin ningún tipo de barrera. Bueno, el segundo punto, como hemos indicado, está vinculado a la justicia digital. Y esto implica hacer todas las transformaciones necesarias en el Poder Judicial o el sistema judicial para incorporar el uso de las tecnologías de la información. ¿Ok? Todo lo que se está ejecutando en el Poder Judicial, el expediente judicial electrónico, en la vía penal y en la vía no penal, o sea, en los procesos penales y no penales, es parte de eso. Las notificaciones electrónicas, el uso de la casilla electrónica, todo esto está vinculado con la transformación del sistema judicial, de todo el aparato judicial, para adoptar y usar tecnologías de información, para utilizar las TICs. ¿Ok? Esto va desde las casillas hasta ahora lo que se ha convertido en las audiencias virtuales. Entonces, antes había una resistencia muy fuerte de los jueces que querían que estuviese presente el imputado en un proceso. Y eso ocurrió hasta que hubo una fuga. Recuerdo, el juez quería verlo presencialmente. Dice, no, tiene que estar presencialmente conmigo. Yo tengo que verlo, tiene que ver el sentido de inmediatez. Hasta que en una de esas, un delincuente de alta peligrosidad escapó aprovechando los traslados en estas audiencias que se daban, ¿no? Para las audiencias que se daban, que eran en forma presencial. Esos hechos que generaron que el Poder Judicial diese un cambio, un viraje, y se implementasen las audiencias virtuales. Estas se profundizaron cuando vino la pandemia. Entonces, en la pandemia todo se comenzó a virtualizar. ¿Ok? Entonces, el uso de las tecnologías en procedimientos judiciales para lograr una gestión del despacho judicial y expedientes. Entonces, tienes las audiencias que las puedes hacer en forma virtual y también los expedientes se trabajan digitalmente, ¿no? El expediente judicial electrónico. Luego, incorporas trámites judiciales electrónicos en línea con validez legal. Antes, no, antes tenías que presentar físicamente. O antes que decían, te acepto el escrito, pero lo tienes que presentar bajo la condición de que lo tienes que presentar físicamente. Entonces, eso era prácticamente como decir, bueno, envíalo, pero tienes que enviarlo físicamente necesariamente. Entonces, no, hoy día ya se ha trasladado eso, ya
estos trámites judiciales electrónicos tienen plena validez, similar a las que tiene un escrito, una presentación de un escrito en físico, ¿no? Entonces, ese es el mecanismo ahora. Y eso se añade o se incorpora al expediente electrónico. También hay que generar una economía y concentración procesal, evitar el rezago de expedientes. Esto es sumamente importante. Esto ha sido las razones por las que se ha implementado esta reforma, y hacer más eficiente la impartición de justicia y reducir los costos procesales. Volviendo al caso anterior, ¿cuánto significaba tener un reo que estaba en cárcel, que tenían que sacarlo de la cárcel, tenía que tener transporte, tenía que tener efectivos de resguardo, seguridad, que acompañaban al transporte, tenía que tener el chofer, tanto de los vehículos del vehículo que llevaba al reo, como de los equipos de seguridad, de policía que iban acompañando. Entonces, se generaba una serie de gastos adicionales, y luego, para hacer el retorno, de igual manera, tendrían que hacer tanto de ida como de vuelta. Esto significaba un incremento de costos en el poder judicial, ¿no? Entonces, todo esto con las audiencias virtuales, con la implementación de las audiencias virtuales, se simplificó y se redujo radicalmente los costos, ¿no? Y se volvió más seguro, porque ya no iban a escapar como había ocurrido, y fue las causas de que cancelasen, implementasen, mejor dicho, los procesos a través de videoconferencias, ¿no? Las audiencias a través de videoconferencias. Bien, la justicia digital también implica la incorporación de tecnologías de información y comunicación. Por ejemplo, esta implementación en los servicios de administración electrónica, que transformen digitalmente la administración de justicia en una justicia eficaz, eficiente, innovadora y enfocada en la ciudadanía y en los profesionales. Entonces, acá ya hemos visto lo que ha ocurrido, de lo que antes era rechazado, no era aceptado, se formalizó y se convirtió en algo que ya era válido, ¿no? La justicia digital también debe brindar a los usuarios mayor información y transparencia sobre el funcionamiento de la justicia, y el poder ofrecerla de manera eficaz y eficiente. Tú puedes verificar un expediente, hay también en el Poder Judicial, si tú quieres ver el estado de un expediente, ingresas y ejecutas la verificación del expediente electrónico. Esto te brinda mayor información y transparencia en los procesos, ¿no? Es un elemento que genera mayor transparencia y mayor trazabilidad a las cosas que se ejecutan. También la justicia digital genera mayor eficacia en el tratamiento de los casos. Es un ahorro de tiempo, una distribución de costos y un mejor acceso a la justicia. Entonces, tú puedes hacer la consulta de un expediente. Vamos a ver acá, expediente judicial electrónico, consulta. Entonces, queremos hacer la consulta de algún expediente. Entramos a las consultas de expedientes judiciales. Este es parte del proceso de transparencia. Lo que estamos indicando acá es parte del proceso de transparencia, que tú puedas tener acceso a la información, ¿no? Entonces, vemos acá, por ejemplo, yo selecciono una sede judicial, voy a poner, por ejemplo, Amazonas, pongo
un juzgado y puedo una especialidad o puedo poner el número de expediente. Voy a poner el expediente número 2 y, por ejemplo, el año 2022. Vamos a ver. Y ejecuto la consulta. Voy a ver el estado. Voy a ver el estado de este expediente. Vamos a ver. Bueno, me olvidé la especialidad. Voy a poner civil. Vamos a ver acá y lo buscamos. Acá está. Estoy poniendo al azar un número de expediente y voy a verificar cuál es el estado, ¿no? Sí, bueno, este tiene un temporizador. Acá me da un tiempo para que pueda chequear el expediente. Está un poco lento, pero vamos a ver. Acá está. Demora un poquito, pero acá está. Entonces tengo acá el expediente, tengo la búsqueda. Este es el primer juzgado de paz letrado de Amazonas. Tengo aquí quién es el demandado y el demandante. Bueno, tengo acá tengo acá los escritos, tengo la secuencia de todo lo que se está ejecutando. Por ejemplo, como lo he puesto, este es de juzgado de paz letrado, ¿no? Tengo varios que he identificado del primer juzgado de paz letrado, en Imasa, en Limabamba. Claro, me ha faltado precisar a la sede y algunos otros datos, pero supongamos que sea el de Imasa, este de acá, ¿ya? Entonces yo puedo hacer un clic sobre este expediente en específico. Acá está la consulta del expediente. Tengo acá a qué juzgado pertenece, tengo el número de expediente, tengo quién es el juez, tengo la fecha de inicio. Esto corresponde a una obligación de suma de dar dinero, etapa general, dónde se encuentra el proceso, en la Policía de Asistencia Judicial, y se encuentra en Amazonas. El especialista es tal, es un proceso sumarísimo, en la especialidad civil y se encuentra en trámite. Fíjate todos los datos. Acá, las partes son el demandado, una persona jurídica que es la municipalidad, representado por su alcalde, y el demandante, una persona natural que está identificada acá. Entonces tengo aquí, puedo descargar hay una resolución. Esta es la resolución número 2, puedo descargar y si quiero ver detalles, hago un check para ver los detalles. Y acá está todo lo que es la predictibilidad. La fecha de la resolución, está en la fecha de resolución, el 1/12/2022, enviada a la central de notificaciones el 14. Acá tú puedes ver, porque hay plazos que normalmente son 8 días aquí, está dentro del plazo. Días en la central de notificación, el mismo 14, se ha notificado al destinatario y no hay una fecha de entrega de cargo devuelto, pero bueno, está la notificación y ese es el detalle que ves acá. Si deseas, puedes también descargar la resolución en específico. Aquí se encuentra la resolución. Acá está la firma. Todos los jueces tienen que tener su DNI electrónico para firmar digitalmente sus resoluciones y que puedan tramitarse. Esto es tanto para los jueces como funcionarios, los funcionarios públicos igual, sobre todo el gobierno central, o municipalidades, ya tienen que tener necesariamente su DNI electrónico para esto. Acá está la resolución, los indicados, y
lo que se ha resuelto en esta resolución número 2, ¿no? Hay un escrito y, bueno, y puedo seguir viendo, o sea, por ejemplo, este es el primero del 2000, de diciembre, 6 de diciembre, luego hay una resolución, la resolución 1, que se fija acá, y también puedo ver la resolución, pero puedo ver los detalles, acá están las notificaciones, por ejemplo, los detalles y todo lo demás. Bueno, y este es el estado actual. Así como veo este expediente, que es parte es la parte práctica de lo que estamos viendo en este curso, para entender cómo funciona y cómo puedo ir controlando, a través de estos parámetros puedo ir controlando. Esa es la vista general, una vista pública. Si yo viese, por ejemplo, para el tema de seguimiento y monitoreo, acá lo estoy viendo como un usuario, pero en otro perfil me va a salir, por ejemplo, si esto se excediese, acá me va a salir en el monitoreo que esta acción se demoró más del tiempo previsto. Entonces puedo ir chequeando, escultando. Entonces puedo hacer una revisión, puedo hacer una verificación de, de, de los casos o procesos, puedo sacar estadísticas y cuál ha sido el comportamiento de este juzgado y si ha cumplido con lo que estaba previsto, ¿ya? Es más o menos lo que tengo a grandes rasgos aquí para poder explicar lo que estamos viendo ahora, ¿ya? Es el acceso a la información que me permite transparencia. De esto puede verlo el abogado, pero también puede verlo el administrado. Y el tema es que sea transparente, porque a veces las acciones también provienen no solamente del Poder Judicial, o sea, el proceso transparente no solamente está por el lado del Poder Judicial, sino también en las conductas éticas que deben tener los abogados que están llevando las causas. Y esto está vinculado con el siguiente punto, que es la integridad. Es promover una cultura de integridad y ética pública en los servidores y en la ciudadanía. El Poder Judicial es percibido como uno de los poderes con mayor nivel de corrupción, solamente superado por el Congreso de la República, ¿no? La percepción ciudadana no tiene una buena percepción de la integridad de los servicios que brinda el Poder Judicial. Lamentablemente es así. Repito, solamente la imagen es más manifiesta actualmente en el Poder Legislativo. Entonces, hay la implementación de una cultura de transparencia y acceso a la información pública y rendición de cuentas. Precisamente lo que hemos mostrado forma parte del proceso de transparencia. Hay que combatir la corrupción como la voluntad política de sus propias autoridades de monitorizar el uso del poder político en la toma de decisiones. Esto es sumamente importante. Entonces, ¿por qué el Poder Judicial está mal visto? ¿Por qué la Fiscalía está con una percepción no tan positiva? Precisamente porque han habido casos muy marcados, como el de los cuellos blancos, por ejemplo, o una serie de escándalos que cada cierto tiempo se presentan, tanto en el Poder Judicial como en lo que antes era el Consejo Nacional de la Magistratura. Todavía no hay ningún elemento de la Junta Nacional de Justicia, pero bueno, esos antecedentes generan en la percepción ciudadana una sensación de alto nivel de corrupción, ¿no? Luego tengo la desburocratización en lo posible de la administración. Este es otro elemento fundamental, hacer que las cosas sean rápidas, hacer que la justicia llegue rápidamente y hay una frase que dice: justicia que tarda, justicia que no llega, ¿no? Entonces, esa noción de
A veces tarda demasiado y ya los casos han prescrito en cuando son casos de carácter penal. Ese es un problema. Bueno, la transparencia en el manejo de la administración pública es otro elemento. Y fomentar la participación ciudadana en las denuncias sobre la corrupción. Esto está enfocado en algunas acciones que están vinculadas a las acciones de la Contraloría, pero también en lo que es la OCMA y los entes descentralizados que cumplen la función de control en el Poder Judicial también son importantes. Bueno, y este es un punto que siempre ha sido un elemento crítico. Este es tal vez uno de los principales problemas y una de las principales dificultades para las cosas que funcionen mejor. Desarrollar verdaderos concursos de mérito para la designación de funcionarios y jueces provisionales o supernumerarios. En realidad, no es para que se designen jueces provisionales. La provisionalidad en el Poder Judicial debe desaparecer. Lamentablemente, este provisionalismo genera un riesgo para la integridad. Debe haber un proceso, no debería haber un número tan alto de jueces provisionales. En la medida de lo posible, debería haber por lo menos el 90% de las plazas de jueces deberían ser no provisionales. Serían jueces de planta. El provisionalismo es lamentablemente es un escollo para lograr la integridad. Tú no puedes tener jueces independientes si son provisionales. Es un vicio que tenemos dentro del Poder Judicial. Igual que el personal. O sea, no deberías tener tanto personal contratado. Debería ser personal de planta. Todas estas plazas que se van generando por la jubilación del personal deben ser cubiertas, pero no deben ser cubiertas con contratos que se van renovando, ya sean CAS u otras modalidades, no deberían tener esa naturaleza. Deben ser plazas permanentes y que haya un proceso de concurso para que la gente se incorpore en esas plazas. No puedes tener tanto provisionalismo, ni en jueces, ni en personal técnico, ni en personal profesional. Esto afecta a la integridad. Luego tenemos que sustentar técnicamente los cargos de confianza. Lamentablemente es otro vicio que tenemos. Y esto más aún en el Poder Judicial, los cargos de confianza, con el MOF que tiene el Poder Judicial, donde no se exigen requisitos mínimos para ocupar un cargo puesto, son un peligro. Bajo el cargo de confianza puedo meter a cualquier persona, incluso solamente con secundaria completa. La forma como se ha aprobado el MOF en las diversas cortes del Poder Judicial, en la que no pone requisitos mínimos para ocupar un cargo puesto, es un problema porque afecta a la integridad. Y los cargos de confianza, si bien son, como su nombre indica, cargos de confianza, no significa que no cumplan ningún perfil. Deben tener un perfil. Lamentablemente, esas indicaciones sobre el perfil en todos los MOF, en todos los manuales de organización y funciones del Poder Judicial, se han eliminado los requisitos mínimos. No hay requisitos de título, de estudio, ni nada. Todos esos 2 o 3 campos que corresponden a la especificación del perfil con requisitos mínimos de estudios o de formación, se han eliminado. Si ustedes revisan, como hemos visto en las sesiones anteriores, se ha eliminado esos elementos en todos los MOP, absolutamente todos, del Poder Judicial. Y eso afecta al proceso de integridad en el Poder Judicial. Bien, hemos visto entonces estas bases. Ahora vamos a ver qué cosas se viene en el Poder Judicial para el 2030.
hacia dónde se enrumba el Poder Judicial. Este es el Plan Estratégico Institucional al 2030. El primer punto es la objetivo de política número 1. Dice, brindar un servicio de justicia que garantice el derecho de las personas en el marco de la Constitución política y el ordenamiento jurídico. ¿Cuáles son los lineamientos que tiene? Acá están. Estos lineamientos se han establecido aquí. Y dice, proponer una agenda de reforma constitucional y procesal que adecue el sistema de justicia a las exigencias de la sociedad más dinámica y demandante de servicios de calidad. Entonces, hay reformas a nivel constitucional que deben ejecutarse, ¿no? Pero para este fin, bueno, aún no se han plasmado totalmente las propuestas. El segundo es garantizar la predictibilidad de la administración de justicia. Garantizar la predictibilidad de la administración de justicia. Estableciendo mecanismos que mejoren tanto el desarrollo de una sola jurisprudencia como su efectiva comunicación a todos los magistrados. Lo que pasa es que existe jurisprudencia, pero a veces podemos encontrar contradicciones. Hay fallos que han salido en un sentido y fallos que han salido en otro. Entonces, tiene que haber una integración de la jurisprudencia. Y esta jurisprudencia, bueno, nosotros tenemos que estar buscando cuál es esa jurisprudencia. Debería haber una integración de la jurisprudencia para que genere una línea de actuación a los magistrados. Sin embargo, podemos encontrar de repente jurisprudencias que tienen un sentido y pueden ser en otras cortes encontrar una contraposición, ¿no? Y podemos encontrar algunas contraposiciones. Entonces, esto es sumamente importante hacerlo. Es algo parecido, para poner una analogía, para no ir directamente a lo que está ocurriendo en el Poder Judicial, es parecido a lo que está ocurriendo en registros públicos. En registros públicos, entre una zona registral y otra, a veces hay criterios no tan uniformes. Por eso se está pidiendo ahorita qué cosa. Que se desarrolle una sólida jurisprudencia con efectiva comunicación a todos los magistrados. Esa sólida jurisprudencia necesariamente pasa porque su jurisprudencia esté consolidada y no existan divergencias en criterio. Cuando comienza a existir divergencias en criterio, encontrar estas dificultades similares a las que están viendo, por ejemplo, en registros públicos en algunos casos, ¿no? Luego, incorporar criterios inclusivos a nivel nacional que mejoren el acceso a la justicia a las personas en condiciones de vulnerabilidad. Definitivamente la justicia itinerante fue un avance, pero debemos comenzar a optimizar, porque la justicia itinerante significa desplazamiento, y tenemos que buscar algunos mecanismos, articulando con los gobiernos locales o regionales, se tiene que buscar algunos mecanismos para optimizar este proceso, hacerlo inclusivo, pero con las garantías de hacerlo eficiente y a la vez hacerlo optimizando los recursos con los que cuenta actualmente el Poder Judicial, en coordinación con otras esferas del gobierno. Luego tenemos como objetivo también de esta política 1, impulsar la generación y gestión del conocimiento en el ámbito judicial como la base del cambio organizacional. Este es otro elemento importante, ¿no? En el segundo eje de las políticas al 2030, lo que está proyectando el Poder Judicial, es
impulsar la modernización y la calidad de la administración de justicia. Impulsar la modernización y la calidad en la administración de justicia. Para esto ha establecido algunos lineamientos, por ejemplo, es la transformación del gobierno digital en el ámbito jurisdiccional y administrativo. Esta transformación y adopción del gobierno digital es lo que está implementando actualmente, pero se ha avanzado en la vía jurisdiccional, y hay avances muy importantes, pero tiene que ir de la mano también con la transformación en el campo administrativo del Poder Judicial. El Poder Judicial aún es un poder conservador, es un poder tradicionalista, en el que todavía hay ciertas costumbres y formas que hacen que el gobierno digital todavía no esté totalmente imbuido totalmente en el Poder Judicial, ¿no? Entonces, aquí es necesario, en primer lugar, cambiar parte de la cultura organizacional en el Poder Judicial, que eso es fundamental para que se pueda transformar e impulsar el gobierno digital en este poder del Estado. El segundo lineamiento es implementar la gestión por procesos como elemento necesario para garantizar la mejora continua, elevar la productividad y contribuir a la gestión de la sobrecarga laboral. La gestión por procesos ha sido el mecanismo que se ha implementado para tratar de superar precisamente la sobrecarga en la actividad procesal, ¿no? Y bueno, es parte de una agenda aún pendiente, ¿no? Todavía falta pulir algunos elementos para que esto se concrete. Y tenemos también la modernización y la estandarización de la infraestructura física y digital que requiere la implementación de las reformas del servicio de justicia. Aquí esto es sí un punto importante. Una cosa es la infraestructura física y digital en Lima y otra cosa es la infraestructura física y digital en provincias. Una cosa es lo que tenemos acá como infraestructura y otra la que todavía está presente en provincias. Las cortes. No en todas las cortes tienen la misma infraestructura, ni tienen la misma infraestructura física y digital. La que debería ser, por ejemplo, la que debería ser una corte para tratar de darle la igualdad democrática. Pero si ustedes revisan a Huancavelica, no tiene corte, no tiene infraestructura física ni tiene infraestructura digital. Todos los procesos de Huancavelica se tienen que trasladar hasta Junín, a Huancayo. Entonces, pasamos por ahí. O sea, primero que el desarrollo de infraestructura física, infraestructura de voz. Segundo, que no se está cumpliendo con los principios de democratización y acceso de la justicia. Por ejemplo, en zonas como Huancavelica, que es una de las zonas más pobres, con mayor nivel de pobreza, si no tiene una corte en su región. Entonces, que en Huancavelica, que es no una corte, sino dependa de Junín, tenga que irse a Huancayo, a la corte que está en la ciudad de Huancayo.
esto afecta definitivamente a la población, ¿no? Por ejemplo, un elemento o un punto que aún está pendiente, ¿no? Articulación de las entidades involucradas en el sistema de justicia. Esto está en pleno proceso de desarrollo, ya se ha avanzado la integración, hay un proceso de integración, interoperatividad, hay una integración de trabajo de integración de las bases de datos, ¿no? Para poder hacer consultas en RENIEC, para poder hacer consultas en portal, en avanzando, ¿no? Y es sumamente importante para este proceso de modernización y que la justicia tenga mayor calidad. Y finalmente, en este segundo objetivo de la política es promover modelos actualizados de capacitación y perfeccionamiento de magistrados y personal jurisdiccional y administrativo. Parte de esto le compete al rol que tiene la Academia de la Magistratura, y en la vía administrativa es lo que le corresponde al rol del ente de recursos humanos del Poder Judicial, modelo. Hay un sistema que ha implementado Servir, que es el SISCA, el Sistema de Capacitación o de Gestión de la Capacitación. Es un sistema informático que ha implementado, ¿no? Y que forma fundamental para la Academia de la Magistratura ha hecho avances en este aspecto, avances muy significativos, pero también es importante que el Poder Judicial y el área de recursos humanos desarrolle estas actividades. Bien, estos, no sé si tuviesen hasta aquí, vamos a una consulta o pregunta específica para hasta este punto, por favor, y luego vamos a concluir esta sesión de planeamiento de planeamiento en el despacho judicial y en el Poder Judicial. Si hubiese alguna consulta o alguna inquietud, te estoy enviando los materiales, los resúmenes y los enlaces para que ustedes tengan. Muchísimas gracias a todos. Por favor, en lo sucesivo, si ustedes quieren ejecutar alguna consulta, simplemente activan el micrófono o levantan la mano y activan el micrófono para que puedan participar. Bien, muchísimas participación. La sesión en la próxima fecha, el día miércoles.